Muy buenas noches. Mi nombre es Darwin David Donado Aldana, estudiante de segundo semestre de Técnico en Gestión Pública Territorial de la Universidad del Magdalena. A continuación voy a hacer una breve exposición de la teoría neoclásica de la administración. Para la teoría administrativa siempre ha sido muy importante y han subsistido los postulados de la teoría clásica, expuesta por el máximo exponente y autor, el cual es Henry Fayol. A pesar de la crítica que se ha hecho a estos postulados clásicos a lo largo del tiempo, han subsistido los principios fundamentales expuestos por Henry Fayol. Sin embargo, lo que ha variado son los enfoques que se le ha dado a la organización y se han anexado a principios que, si bien no son variantes totalmente orgánicas, sí han propuesto unas nuevas fórmulas para entender la administración y el desempeño y el alcance de los objetivos de la administración. Uno de estos ejemplos es la departamentalización, la racionalidad del trabajo, la estructura lineal o funcional. En fin, nunca se ha sustituido en totalidad el enfoque clásico a lo largo de la historia. De este modo, el enfoque neoclásico, que como su nombre lo dice, nuevo, es una reivindicación de los postulados clásicos que busca actualizarlos y remencionarlos en los problemas administrativos y las complejas organizaciones que existen hoy día, organizaciones que han tenido que enfrentarse a fenómenos tales como la globalización, que ha permitido el ingreso de capital y de la economía en distintos estados a través del libre comercio, de los tratados internacionales, del derecho internacional privado y los principios de comercialización que hoy en día se están dando. El enfoque neoclásico tiene una finalidad y es identificar las funciones de los administradores y de esta forma deducir aquellos principios fundamentales que deben ser aplicados de manera directa en la complicada práctica de la administración. Algunos de los principales autores de la teoría neoclásica podrían ser llamados, podríamos nombrarlos muy someramente, los más importantes: Peter F. Drucker, William Newman, Ernest Dale, Ralph David Harlan, Harold Krohn, ¿sí? Son aquellos exponentes que se encargaron de mirar más allá del enfoque clásico y buscar una aplicación directa a la nueva realidad que afronta la administración y a cada día ese crecimiento y mayor injerencia que se ha preocupado el Estado en participar dentro del comercio, no solamente como un ente vigilante, sino como un regulador incluso de la actividad comercial, quien ha adoptado una nueva fórmula que es el enfoque social de el área comercial y por tanto también del área administrativa. En este orden de ideas, y yendo más específico al tema al cual quisiera hacer énfasis a través de esta exposición, vamos a hablar de lo que es denominado una de las áreas de mayor importancia para la teoría neoclásica. Y hablamos de una de las áreas de mayor importancia porque no estamos hablando nada más y nada menos que la autoridad dentro de la función administrativa, de la actividad gerencial que busca impulsar y priorizar el alcance de objetivos a través de la implementación de ciertos módulos o de ciertos modus operandi que permitan economizar y priorizar de mayor forma los mejores resultados en el ejercicio de la función administrativa. Esta área de autoridad para la teoría neoclásica fue tomada en una función de nivel jerárquico,
los autores neoclásicos analizaban otro aspecto denominado la amplitud administrativa. Para estos autores, la amplitud administrativa indica ese número de empleos que un gerente puede supervisar, logrando de esta manera crear dos fórmulas o dos ejes que consiguieran alcanzar de la mejor manera esa amplitud administrativa, bien sea de manera directa o de manera indirecta. La amplitud media que se adopta por una determinada organización la configura a través de su estructura organizacional, ¿sí? Una amplitud media estrecha y un mayor número de niveles jerárquicos producen una estructura organizacional alta. Por el contrario, una amplitud media amplia y pocos niveles jerárquicos generan una estructura organizacional achatada, es decir, plana y dispersa. Es decir, que puede entenderse la estructura organizacional en un sentido vertical o en un sentido horizontal. Esta forma de entender la amplitud administrativa se clasificó entre la centralización y la descentralización. Para la teoría clásica de Fayol, defendía la organización lineal o centralizada. Tenía el énfasis, como le acabo de decir, centralizar la autoridad de la administración, y también defendía Taylor, y Taylor de otro lado defendía la organización funcional, que es la denominada organización horizontal, caracterizada por una excesiva descentralización de la autoridad. ¿Esta descentralización en qué consiste? Consiste en la facultad que tienen las diferentes áreas de tomar decisiones sin necesidad de consultar con el superior jerárquico, es decir, le entrega unas determinadas prerrogativas que lo que buscan es que los niveles inferiores de la organización tengan capacidad de decidir. ¿Cuáles serían algunas de las características de la centralización? La centralización hace un énfasis directo en una cadena de mando que tiene que cumplirse de manera rígida. Esta organización se diseña según la premisa de que el individuo situado en la cúpula, es decir, en un estatus mayor o en la cúspide de la organización empresarial, posee el mayor grado de autoridad, y la autoridad de los demás individuos se halla escalonada hacia abajo de manera limitada y también rígidamente ligada a la posición que se ocupa en el organigrama. La cadena jerárquica está íntimamente relacionada con la unidad de mando, es decir, a mayor estatus, mayor capacidad de decisión y de toma de toma de directrices. Podemos entonces decir que a través de estas características de la centralización, que como acaba de decirse, si no es otra cosa sino una total dependencia de un eje lineal con una muy sentada dependencia total, ¿sí? Esto pues implica una serie de ventajas, pero a su mismo tiempo también una serie de desventajas. Las ventajas es que de este tipo de organización lineal o también denominado centralización es que las decisiones tomadas por los administradores poseen una visión global de la empresa, ya que pues ellos son los directores quienes están estudiando directamente el mercado, tienen trazado un proyecto de mercadeo y por lo cual tienen una visión global o un enfoque general de cuáles son los objetivos empresariales para la organización. Toman decisiones, las decisiones se toman en las altas posiciones, generalmente están mejor entrenados para esas decisiones, ya que un estatus de gerente siempre va a implicar una mayor formalización en cuanto a preparación económica, preparación académica, fuera de eso mejores relaciones interpersonales, mayores influencias, y por lo cual se dice que están
más preparados o están preparados de mejor manera que quienes están en los niveles inferiores. Eso no cabe la menor duda. Las decisiones tomadas dentro de la centralización son más coherentes con los objetivos empresariales globales, como lo dijimos en el primer acápite, en la primera característica que he mencionado. Elimina la duplicidad de esfuerzos, sería otra de las ventajas de quienes toman las decisiones, y reduce los costos operacionales. Sin embargo, también esa organización lineal tan rígidamente dependiente del eje central trae unas desventajas. Esas desventajas es que las decisiones son tomadas por administradores que pertenecen a una organización cupular o que están lejos o distantes de los hechos y las circunstancias que rodean el día a día de la gestión empresarial. Es decir, desconocen los detalles y pormenores que cada día un determinado empleado dentro de una empresa debe afrontar en el ejercicio de sus labores. Otra desventaja sería que quienes toman decisiones en la cúpula casi no tienen contacto con las personas o situaciones involucradas, es decir, no están directamente familiarizados con la comercialización o con la entrega de un determinado producto o servicio que la empresa ofrece, y por lo tanto no conocen cuáles son las particularidades de dichos procesos, con los cuales prácticamente se está finiquitando la función administrativa. Las líneas de comunicación dentro de la centralización, al tener una cadena, ocasionan dilaciones, excesiva demora y un mayor costo operacional. Se dilatan en cierta forma esa total y rigurosa dependencia de que para tomar una decisión inmediata primeramente debe consultarse con el organismo superior, que en ocasiones no siempre va a tener la disponibilidad para poder atender esa situación que en determinado momento tiene que tomarse de forma inmediata, por lo cual esto genera una dilación que muchas veces puede ser perjudicial para la misma organización de la empresa y para el desempeño correcto de la función administrativa dentro de esta organización empresarial. Otra de las desventajas es que la centralización a través de esa cadena rígida involucra a muchas personas del nivel intermedio, y es posible que haya distorsiones y errores personales en el proceso de la comunicación de dichas decisiones, porque se tienen que pasar diferentes filtros, lo cual implica que muchas veces se dé lo que coloquialmente llamamos como un teléfono roto, que no es otra cosa sino la interrupción de los canales de comunicación de manera correcta. Y esto muchas veces ha sido el talón de Aquiles de este tipo de implementación y de amplitud administrativa. De otro lado encontramos la amplitud la amplitud administrativa horizontal, o también denominada la descentralización. Una de las características de la descentralización es que los niveles inferiores dentro de la jerarquía administrativa pueden tomar el mayor número de decisiones. Los niveles más bajos en la jerarquía administrativa toman decisiones importantes. Así, cuanto sea mayor el valor de los gastos que un gerente puede aprobar sin consultar a los superiores o a los máximos exponentes dentro de la cúpula administrativa, mayor será el grado de descentralización en las actividades, es decir, mayor será ese grado de independencia que le permitirá abordar de manera inmediata las problemáticas y los retos que la empresa enfrenta en su quehacer cotidiano. La supervisión sobre dichas decisiones es mucho menor, ¿sí? Esta lo que favorece que no ocurran dilaciones, y en este grado, entre mayor sea la capacidad
de toma de decisiones sin supervisión, mayor será el grado de descentralización. La descentralización, como lo hemos venido diciendo, es sinónimo de autonomía, es sinónimo de independencia relativa para tomar decisiones. ¿Cuáles son las ventajas de la descentralización dentro de la función administrativa o de este tipo de amplitud administrativa? Que los propios ejecutores de la acción toman decisiones con más rapidez y celeridad. De eso no cabe la menor duda. Quienes toman la decisión son los que tienen más información de la situación, ya que se permite que dependiendo al área donde cada gerente o cada supervisor conozca de la función operativa, del rol determinado, en virtud de esa formación, en virtud de esa familiaridad con el quehacer cotidiano, tome las decisiones con mayor información y podríamos decir que puede hacerse de manera rápida y acertada. La descentralización implica una mayor participación en el proceso decisorio y ayuda a la motivación y mantiene alta la moral de los administradores intermedios, los cuales sirven como canales o focos de información para, de igual forma, no solamente tomar decisiones, sino comunicar y llevar dichas decisiones que se tomen a las áreas de mayor jerarquía y a la cúpula administrativa. Y proporciona también un escenario totalmente favorable para el entrenamiento de los administradores intermedios. Esto va a permitir que dentro de una determinada organización empresarial cada día se cuente con administradores del nivel intermedio mejores facultados para la toma de decisiones, lo cual va a favorecer ampliamente a la consecución de los objetivos de la empresa. Sin embargo, no todo para la descentralización es perfecto. Al igual que la centralización, hablamos de sus virtudes y sus desventajas, en la centralización también tenemos que hablar de las desventajas de la descentralización. ¿Y cuáles son aquellas desventajas? Puede presentarse en algún momento que la falta de información y coordinación entre los departamentos involucrados implique un obstáculo para la consecución de objetivos, y puede darse ese escenario. Implica un mayor costo por la exigencia de seleccionar y entrenar mejor a los administradores intermedios. Hay que capacitar. Eso siempre va a generar un costo para la empresa. Tiene un riesgo de subjetividad, ¿sí? Los administradores pueden defender más los objetivos de su departamento que los objetivos empresariales con una visión general. Eso puede generar una dificultad para la empresa. Otra desventaja es que las políticas y procedimientos pueden variar enormemente en los diversos departamentos. En este sentido, habiendo expuesto de esta forma lo que son los elementos de la descentralización y la centralización, he tocado y he abarcado el tema que correspondía a lo que fue mi objeto de estudio dentro de la teoría neoclásica. Espero haber dejado claro aquella diferencia dentro de la actitud empresarial de esos modos para ejercer la función administrativa dentro de una organización empresarial.